es un examen psicotécnico? ¿De qué consta? ¿Qué se hace? ¿Qué se evalúa en un examen psicotécnico? Vamos a preguntarle a nuestro primer invitado a través de la virtualidad, a quien le agradecemos esta atención con nosotros. Vamos a preguntarle a Germán Marino, licenciado en psicología, asesor en psicología laboral y empresarial. Germán, Sergio Ferreira es mi nombre, desde el programa ATP te estoy saludando. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. Bueno, un placer estar acá con ustedes y compartir esta noción de psicotécnico que fue tan consultada en los últimos días, a raíz de que se solicitaba en cuanto a los candidatos que puedan hacer un psicotécnico. La verdad que yo estoy muy de acuerdo con eso, porque la verdad que cualquier funcionario público debería realizar un psicotécnico. Que me imagino que la pregunta viene en qué consiste un psicotécnico. Tal cual, tal cual. ¿Qué es un examen psicotécnico? Bueno, un examen psicotécnico tiene que ver con una evaluación de las características de la personalidad del aspirante o postulante al cargo, la cual debe estar definida de antemano. Eso es lo que garantiza que un psicotécnico se haga correctamente y de una manera ética. Es decir, que esté estipulado cuáles son las características de personalidad deseadas para el cargo. Entonces, un profesional de la psicología lo que hace es evaluar si el candidato tiene o no esas características que ya fueron definidas de antemano. Uh-huh. ¿En qué? Adelante, perdón. Te interrumpí, Sí. perdón, adelante. No, te decía que para esto nos valemos de algunas herramientas, de algunas técnicas de evaluación de la personalidad, que se dividen en dos grupos: las técnicas psicométricas y las técnicas proyectivas. Digamos, las técnicas psicométricas lo que hacen es asignar un valor, una unidad de medida a una determinada capacidad, como puede ser la intelectual, por ejemplo, el famoso coeficiente intelectual, que tiene un valor numérico determinado. Y las técnicas proyectivas nos ayudan a lo que es la evaluación de la personalidad propiamente dicha. Básicamente este último grupo de técnicas, como por ejemplo pueden ser los test de mancha, que son muy famosos, el Rorschach, los test gráficos, los visomotores. Bueno, hay un montón de baterías de test que se aplican en las situaciones, en distintas situaciones, digamos, pero bueno, lo que el profesional va a elegir esa batería de técnicas en función de las características de la personalidad que tiene que evaluar. Uh-huh. ¿Se puede volver a... supongamos que hago un psicotécnico y me sale mal. ¿Cuándo lo puedo volver a hacer? ¿Lo puedo volver a hacer? ¿O ya queda determinado que, bueno, los parámetros que se evalúan para mí son así? Ahí estoy de vuelta. Ahí está, sí, pensábamos que te habíamos perdido. No sé si escuchaste la pregunta, Germán. No. Te preguntaba si un examen psicotécnico se puede volver a hacer en el caso de que me dé mal y se puede establecer un nuevo resultado, o directamente ya queda determinado de esa forma. No sé si me escuchás, estoy viendo que estás congelado en la pantalla, Germán. A ver. Ay, qué macana, se estaba poniendo sumamente interesante con lo que estábamos diciendo. ¿Nos escuchás ahora, Germán? Ahí está. Ahora sí. Te preguntaba. Repetís rápidamente la pregunta. Sí, a ver, la tercera es la vencida. ¿Se puede repetir un psicotécnico o uno solo y ya basta para determinar la situación? No, se puede repetir, porque las circunstancias del sujeto van cambiando a lo largo de la historia, pero bueno, se puede repetir. Sí, el psicotécnico realizado en primera instancia es un antecedente importante, no se descarta para nada, digamos, pero sí es interesante repetirlo porque las situaciones pueden ir cambiando. Algo que no dije es que, si bien nosotros vamos a buscar con el psicotécnico ciertas características de personalidad deseadas para el puesto de trabajo, por ejemplo, que sea capaz el candidato de tolerar la presión, que sea capaz de trabajar en equipo, que sea capaz de conducir un grupo de personas, que sea capaz de atender cuestiones al detalle, un montón de competencias conductuales que se puedan requerir.
también pueden aparecer algunas características psicopatológicas, que esto, bueno, esto ya cuando ocurre hay que ver si en esas circunstancias es viable o no el candidato para el puesto al que se postula, digamos. Una cuestión que tal vez tiene que ver con vicio de oficio o de profesión, que calculo que todos los tenemos y todas las tenemos. ¿A vos te da por analizar? ¿Analizaste los candidatos fuera de los parámetros y decís acá aparece tal cosa? ¿Existe eso o tiene que establecerse un parámetro determinado para efectuar los exámenes? Sí, sí, sí. Tiene que establecerse, digamos, el examen bajo ciertas Bien. condiciones. Digamos, siempre es indispensable la aplicación de una entrevista en profundidad, en un ambiente, digamos, de intimidad, cómodo con el postulante, para que, bueno, se cree un ambiente de confianza donde puedan aparecer algunos indicadores. Las técnicas de evaluación de personalidad que yo te contaba al principio se utilizan como un complemento también a esa entrevista. Por eso es muy importante la pericia y la experiencia del entrevistador en estos casos, digamos, porque en la entrevista se juega mucha información Ujú. que uno pueda corroborar o hipótesis que se puedan generar, digamos, alguna determinada hipótesis que después con la aplicación de las técnicas se puedan terminar de confirmar. Ujú. Germán, te consulta mi compañero Héctor Galeano, que también tiene algunas preguntas para hacerte. ¿Cómo te va, Sí, sí, Germán? escucho. ¿Cómo te va, Germán? ¿Qué Buenas tal, Héctor? tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te quería, bueno, ya parte de la pregunta a mí la respondiste cuando dijiste se puede evaluar el perfil del candidato, del entrevistado, de acuerdo al cargo que la empresa o el Estado necesite, si puede tener roles de jefatura, si puede coordinar grupos, si puede resistir la presión. La pregunta concreta es esta. ¿Cuán fiable es el resultado de ese psicotécnico si está medido, por ejemplo, después ya en el trabajo, ponele 6 meses o a un año o a 2, que ese psicotécnico, ese examen fue contundentemente corroborado o no? ¿Se entiende la pregunta? A ver, ¿Me escuchás? digamos, ¿qué grado de validez me preguntás? Si está medido en porcentaje, si es mejor todavía, cuán fiable fue el psicotécnico, el examen, visto ya al candidato trabajando en el puesto por el cual se lo entrevistó. Bien, sí, sin dudas que, digamos, el psicotécnico, primero que el profesional tiene que tomar una postura determinada una vez que administra un psicotécnico y decir contundentemente si considera que el postulante es apto o no apto para el cargo en cuestión, ¿no? Entonces ahí ya hay una decisión definida que hay que colocar, digamos, en el informe. Si considera el profesional apto o no apto, puede aparecer un gris, hay un intermedio como si fuera un apto relativo por algunos puntos que quedan en duda, vamos a decirlo así, y que en el periodo de prueba, digamos, del trabajador ya que empieza con su actividad, van a ser evaluados en esos primeros meses de su desempeño. Entiendo que esto en el ámbito de una empresa privada, que hay, digamos, distintas modalidades de contrato, de periodo de prueba y demás, es más aplicable que en un cargo público donde un presidente, por ejemplo, es elegido por 4 años. Claro. Ahí donde se hace un poco más complicado. Pero de todos modos, considero que sí, quizá esta opción del apto relativo acá no debería considerarse y, bueno, hacerse un psicotécnico que determine si es apto o no apto, digamos. Y otra consulta que quería hacerte de mi parte, Germán, eh, te vamos a ver si estás apto vos para esta presión. ¿Qué viste A ver. ayer? ¿Qué viste ayer vos? Lo que se pueda establecer y por televisión, que es una cosa muy lejana. ¿Qué viste en Milei y qué rasgo viste en Massa? Uy, bueno, es presión. Bueno, eh, bueno, sí, yo lo que vi por ahí en el candidato Javier Milei es cierta dificultad en lo que se refiere a control de impulsos, digamos, por las manifestaciones conductuales que ha tenido en los distintos programas donde ha aparecido,
donde frente a ciertas circunstancias se lo ha mostrado como con mucha vehemencia. Yo no sé si eso era una estrategia del candidato o realmente era su comportamiento así. Por eso te digo, no lo puedo determinar porque lo deberíamos hacer en un ámbito más adecuado. Por ahí, por la estrategia de él, con esto de diferenciarse de la clase política y esta idea de la casta y demás, él con esta vehemencia intentaba profundizar esa estrategia. Por el lado del candidato Massa, bueno, también he visto algunas preguntas que lo han incomodado un poco y que, bueno, se notaba que debía hacer un esfuerzo para controlar los impulsos, pero bueno, vi por lo menos que se controlaba un poco más que Milei, pero ya te digo, son apreciaciones que uno puede hacer, digamos, a partir de lo que ve a la distancia en un programa, en un momento determinado, y que obviamente después, como es esto de los de las redes, donde recortan la parte donde más le conviene al candidato, donde menos le conviene, digamos, de acuerdo a quién le haga el recorte, y sale publicado por todos lados. Pero sí, yo debo reconocer que pude ver eso, digamos, sobre todo en el candidato Milei, una falta de control de impulsos frente a algunas situaciones que podrían considerarse de presión. Y Massa, digamos, también vi algo parecido, pero bueno, por ahí con un poco más de control. Pero bueno, ya te digo, no sería algo que podría tomarse como un análisis, digamos, es solamente una opinión. Germán, ¿se puede guitarrear, como se dice habitualmente, en un examen psicotécnico? ¿O se puede, por parte de, supongamos, que se establezca el examen psicotécnico para ambos candidatos y que sus equipos, que obviamente juegan en primera, por llamarlo de alguna forma, porque son equipos que atienden distintas situaciones, le digan, mirá, vos tenés que responder así, asá, de esta forma, de esta otra, y te va a dar bien el psicotécnico? ¿Se puede hacer eso? Mirá, primero que los candidatos no deberían conocer de ninguna manera las consignas que se van a administrar, las técnicas que se van a administrar, digamos, eso debería ser información estrictamente confidencial. Bien. Para quitar un poco toda esta cuestión de la información que puedan llegar a recibir. A mí me pasa bastante seguido que por ahí me llama algún conocido, me dice, mirá, tengo un psicotécnico, decime qué tengo que poner para quedar en el trabajo. Me ha pasado, digamos, y yo les digo siempre lo mismo. Mira, lo que yo te pueda decir no te va a ayudar, es más, todo lo contrario, porque se nota, cuando está haciendo uno una evaluación psicotécnica, se nota cuando el candidato tiene como un libreto escrito y está como más tensionado, tratando de seguir el libreto, o lo que le dijeron que tiene que responder, o cómo tiene que realizar un determinado test, y todo eso, digamos, se nota en la evaluación. Digamos que yo considero que si bien se puede preparar a alguien en un psicotécnico, un profesional con experiencia y pericia lo va a detectar y va a buscar la manera, o le tomará otra técnica para confirmar, o lo sacará de las preguntas habituales, o buscará alguna estrategia para poder hacerse de la información que necesita, digamos. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo y desde ya nos ha sido sumamente útil toda tu batería de conceptos.